La princesa valiente y el unicornio de cristal. Había una vez en un reino lejano, una hermosa princesa llamada Isabela. Ella vivía en un castillo muy hermoso, rodeado de jardines exuberantes y bosques misteriosos. Pero, a pesar de tener todo lo que podría desear, Isabela anhelaba algo más que la vida de la realeza. Ella soñaba con aventuras emocionantes y criaturas mágicas que solo había escuchado en cuentos de hadas. Una noche, mientras paseaba por los jardines del castillo, Isabela vio una luz brillante entre los árboles. Intrigada, siguió el resplandor hasta que llegó a un claro en el bosque. Allí, descubrió algo asombroso, un majestuoso unicornio de cristal, con un pelaje que brillaba como el arco iris y un cuerno resplandeciente en su frente. ¡Oh, qué maravilla!, exclamó Isabela, sin poder apartar la vista del mágico unicornio. El unicornio la miró con ojos gentiles y le habló con una voz melodiosa. «Princesa Isabela, he esperado mucho tiempo tu llegada. Tengo una misión para ti, una aventura que solo tú puedes emprender». Isabela, sorprendida y emocionada, se acercó al unicornio. «¿Una misión para mí? ¿Qué debo hacer?». El unicornio le explicó que en un reino cercano había un malvado hechicero que había sumido sus pobladores en la oscuridad. Solo había una manera de derrotarlo: encontrar la joya de la luz, una gema mágica que brillaba con la luz del sol incluso en la noche más oscura. «Princesa Isabela, tú eres la única que puede encontrar la joya de la luz y devolver la paz al reino», dijo el unicornio. Isabela aceptó valientemente la misión y se embarcó en un viaje lleno de peligros y aventuras. Acompañada por el unicornio de cristal, atravesó bosques oscuros, cruzó ríos turbulentos y escaló montañas escarpadas. En el camino, se encontraron con criaturas mágicas muy amables que les ayudaron en su búsqueda y enfrentaron desafíos que pusieron a prueba su coraje y determinación. Después de días de viaje, finalmente llegaron al corazón del reino, donde se alzaba la torre del hechicero. Con valentía, Isabela y el unicornio enfrentaron al malvado hechicero y lucharon contra sus poderes oscuros. En medio de la batalla, Isabela vio un destello de luz en lo alto de la torre y supo que había encontrado la joya de la luz. Con un esfuerzo final, Isabela alcanzó la cima de la torre y tomó la joya de la luz en sus manos. Al instante, el reino se llenó de brillante resplandor y la oscuridad del hechicero se disipó. El unicornio de cristal brillaba con aún más intensidad y el hechicero, derrotado, desapareció en la oscuridad. El reino celebró la valentía de Isabela y el retorno de la luz. La princesa había demostrado que el coraje y la determinación pueden vencer cualquier oscuridad. Y mientras el sol se ponía sobre el castillo, Isabela y el unicornio de cristal sabían que su amistad y su valentía habían traído la verdadera magia al reino. A través del coraje y la amistad, incluso las mayores adversidades pueden ser superadas. Que este cuento nos recuerde que la luz siempre prevalecerá sobre la oscuridad, y que la valentía reside en el corazón de aquellos que se atreven a creer en los sueños. Con esto llegamos al final de nuestro cuento. Espero que les haya gustado tanto como a mí contárselos. Recuerden, siempre hay más historias por descubrir. Hasta la próxima.